adoptaba del modelo. Entonces, usted y yo alcanzamos bendición. Usted y yo logramos agradar al Señor haciendo todo conforme al modelo, en el orden del Señor, conforme a su palabra, conforme a sus preceptos, ¿verdad? Por eso miramos con los hermanos de Corderitos que la palabra le dijo el Señor a Josué: no te apartes ni a izquierda ni a derecha de este libro de la ley, y te va a ir bien en todo lo que hagas. Ahí está la clave, hermano. Ahí está el secreto. Por eso el rema nuestro acá, ¿verdad? Prosperados por la palabra. Entonces, hermano, hemos de ir siempre a ver el manual del fabricante, ¿verdad? Como cuando vemos un manual de algo. Acompáñenme aquí, por favor. Libro de Números, capítulo 8, 3 y 4 dice: y así lo hizo Aarón, puso las lámparas al frente del candelabro, como el Señor había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro: de oro labrado a martillo, desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Así hizo el candelabro. Entonces vemos, hermano, no solamente con este utensilio, sino con todo el tabernáculo, cómo Moisés hizo conforme al modelo que le mostraron. Conforme al modelo que le mostraron. Entonces, hermano, por eso la gloria del Señor descendía en ese tabernáculo, porque todo había sido hecho conforme al modelo que él le había mostrado a Moisés. Y qué interesante, hermano. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y ahí ya vienen, ya Moisés ya había ido al monte, donde le habían mostrado también el modelo y le habían dado allí instrucciones. Y Hebreos, vámonos a otro capítulo 8, pero de Hebreos, aquí es la Biblia al día, dice verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, mire, el punto principal, la idea principal de todo este discurso que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que sirve en el santuario, pero allá en el del cielo. Es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, ya no por Moisés, sino por el Señor, ¿verdad? Y no por ningún ser humano. Verso 3 y 4. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. A propósito, ¿verdad?, de la ofrenda, hermano, cuando venimos con ofrenda, debe ser un momento no solo solemne, con fe, con gratitud, sino que también con esa convicción, que con esa ofrenda, hermano, que uno trae al alfolí, cosas tremendas van a ocurrir. Y además estamos ejerciendo como sacerdotes, a la manera de el sacerdocio levítico en figura. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí en la tierra ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley, ¿verdad? Verso 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña, en el monte. Aquí hoy estamos en una asamblea, en el monte, porque en el monte de Sión hay revelación. ¿Qué nos están dando aquí? Nos están enseñando el modelo. Por eso, hermano, qué importante pues que entendamos qué hacemos aquí.
Porque aquí físicamente, hermano, estamos en un edificio, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermano, venimos al monte. Venimos al monte, donde nos encontramos con el Señor, así como Moisés. Y a Moisés en el monte le muestran el modelo. Le muestran el modelo que hay en el cielo. Conforme a lo que has visto en el modelo en el cielo, Moisés, así asegúrate de hacer lo que vas a hacer en la tierra. Por eso el Señor Jesús, nuestro libertador, como Moisés, enseñándole a orar a los discípulos, les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Usted y yo, hermano, no solo hemos de orar así, sino de vivir de esa manera también. Entonces, hermano, en la LBA dice, en la de las Américas dice: según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. No, esto es Números, no es Hebreos. Entonces, hermano, quiero que hablemos hoy del modelo celestial en Cristo, revelado en el monte. Revelado en el monte. Se me fue esa imagen ahí, hermano. Entonces, hermano, quiero mostrarle unos planos de ese modelo, del modelo celestial en Cristo, donde se lo revelaron o donde podemos verlo en el monte. El Señor Jesús estaba en el monte, o había un monte cuando Él estaba mostrando, ¿verdad? Y que el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña ese modelo. Porque nosotros, al hacerlo conforme al modelo, vamos a agradar al Señor. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Porque ¿qué había cuando le están mostrando a Moisés el modelo en el monte? La nube de gloria. La nube de gloria. A tal grado, hermano, que la cara de Moisés resplandecía. Resplandecía. Entonces yo quiero mostrarle, hermano, algunas cosas que vi con la ayuda del Espíritu Santo aquí en la palabra, en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo como el modelo original. Porque ya vimos que Él es el sacerdote que ministra en el santuario hecho por Dios en el cielo. Él es el sacerdote que oficia, ¿verdad? El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice Hebreos 7. Entonces dice aquí, hermano, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. El Señor Jesús necesitaba ese pollino, ¿verdad? En el cual Él iba a entrar, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces le dijo: mire, desatadlo y traedlo. ¿Qué vi yo aquí? ¿Qué plano veo yo aquí? De ese diseño original que el Señor Jesús nos está mostrando. Y hermano, esto tiene posiblemente más ángulos, ¿verdad? Y tal vez hoy no le voy a poder mostrar todos, inclusive esos planos, como una casa tiene varios planos. De hecho, hermano, ay, Dios mío, se me escapó. Déjeme un poquito, hermano, que ay, si no me van a regañar los hermanos del control room. Permítame hacer esto ahí, perdóneme, hermano. Entonces nosotros vemos, hermano, que así como en una casa hay varios planos, así el Señor Jesús como que nos va mostrando ese modelo celestial con su vida. Y lo vemos al Señor Jesús en el monte. Así como a Moisés le mostraron el modelo en el monte.
¿Y cuántas cosas van ocurriendo? Mejor voy avanzando, hermano, pero usted vaya con ese enfoque, porque todo lo vamos a ver en el monte, en el monte, en el monte. Entonces, usted y yo necesitamos vivir en el monte de Sión. En el monte de Sión. Y vamos a ver varias cosas, hermano, que ocurren conforme al modelo original. Porque, hermano, si Jesús es el sumo sacerdote que ministra, que oficia en el santuario hecho por el Señor, y Él está aquí en la tierra, entonces Él nos vino a modelar el modelo original, perdóneme la redundancia, el modelo original. Entonces, hermano, van allí cerca del monte de los olivos, dice, y les dice, encontrarán un pollino atado. Él necesitaba un pollino, ¿verdad? Y en este enfoque que lo vi, hermano, para mí, este plano que los está mostrando allí es el de la provisión. En el monte, usted y yo vamos a tener provisión. En el monte vamos a tener lo que necesitamos. Y no estoy diciendo que ahí nos van a dar la comida, hermano. Estoy diciendo que ahí vamos a tener nosotros, vamos a ser conforme al modelo, de tal manera que nada nos va a hacer falta. Aunque hay pocos amenes, hermano. Pero mire, acompaña Génesis 22. Mire lo que dice. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos. Como que si hubiera un paralelismo, hermano, ¿verdad? En un matorral, y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte el Señor se proveerá. En el monte usted y yo vamos a recibir la provisión. Y no solo la provisión, pues, sino la habilitación para que recibamos la provisión. ¿Dónde nosotros encontramos, pues, esa habilitación, ese plano para que la provisión esté siempre? En el monte. Y nuestro Señor Jesús nos muestra el modelo. Nuestro Señor Jesucristo. Mire, Salmo 136 dice, verso 25, el que da sustento a toda carne. El Señor Jesús les enseñó diciendo, por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No se afanen, hay un modelo para que ustedes tengan todo lo que necesiten. Hermano, ¿se imagina el Señor? Recuerda la profecía, y mejor referirnos a la palabra escrita, ¿verdad? Él ha hecho un plan de bienestar para usted y para mí. Entonces, con ese plan viene la provisión también. Vienen los recursos. Así como para una misión, también hay una provisión. Van los recursos para que cumplas la visión, para que ejecutes la misión. Usted y yo fuimos enviados a cumplir una misión aquí a la tierra. Entonces vamos a tener la provisión también. Él nos envió, hermano. El Señor nos envió a la tierra a una misión. Entonces, hermano, Él también nos va a dar la provisión para todo lo que necesitemos. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus soldados, hermano. Entonces, imagínense, nos va a dar hasta las armas que necesitemos, porque somos sus soldados. Entonces, hermano, le quería mostrar aquí como un modelo y un modelo de provisión. Perdón, un plano, ¿verdad? Del modelo original, donde en el monte usted y yo vamos a tener la provisión. Mire Mateo 28, 16, perdón. Aquí es otro plano, número 2. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Dios nos guarde, hermano, que seamos de ese último grupo, ¿verdad? De los que dudaron.
sino por eso, hermano, es cardíaco lo de la duda. Que el Señor nos dé de su Santo Espíritu y nos dé oídos abiertos para oír la palabra por la cual viene nuestra fe, ¿verdad? Que viene la fe en nuestras vidas. Entonces mire este plano. Un plano donde el Señor Jesús les había señalado un monte, y cuando le vieron, le adoraron. Así como vinimos nosotros, hermano, y venimos al monte y le adoramos. Entonces, hermano, un plano de adoración en el Espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento tenemos a uno que también le mostraron el modelo, un modelo de adoración, conforme se adora en el cielo. Y mire lo que dice 2 Samuel 15:32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, David sabía y conocía el modelo de adoración. Entonces David entendía. Y entonces David subía al monte a adorar a Dios. ¿A qué venimos usted y yo? A adorar a Dios en el monte. En el monte. Por eso, hermano, la música que nosotros cantemos tiene que ser inspirada conforme al modelo celestial. No puede haber nada terrenal que inspire la música que cantemos al Señor, porque no es conforme al modelo de Dios, no es conforme al modelo del cielo. Como los músicos, ¿verdad? Que tienen para su inspiración una musa, así es, ¿verdad? Así se le dice a las que son fuentes de inspiración, ¿verdad? Entonces la inspiración para la música, para adorar al Señor, es la que viene del cielo, conforme al modelo. Conforme al modelo. Y hermano, aquí, además de ese plano de adoración, David, además de eso, fue rey. Porque desde antes de ser rey, David adoraba. ¿Y contra qué peleaba David? Contra el oso y el león. Mire, hoy el Señor nos hablaba de que hemos de levantarnos como valientes. Levantarnos de una manera de pensar de que no, yo no. ¿Para qué voy a reprender? Para eso es el pastor. Para que él reprenda por mí. Hermano, aquí usted y yo hemos de levantarnos como Gedeón. Como Gedeón, hermano David. ¿Quién era David? El hermano menor, el chiquitín, el menor, el más pequeño, pues. No había sido ni siquiera entrenado para ser guerrero, pero era entrenado por el Señor. En la adoración. ¿En qué creció David? Viendo al Señor, viendo el modelo original. Por eso no le temía al oso y al león, por eso no le temía a Goliat. Él no habló de Goliat o no se refirió a Goliat como los 10 espías se refirieron a aquellos otros gigantes en Canaán. Porque aquellos 10 espías no tenían el modelo como lo tenía David. Como lo tenía David. Por eso pedimos al Señor que nos dé de su Santo Espíritu, así como a Josué y Caleb. Dice Isaías 27:15. Mire cómo dice, hermano. Adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. En Jerusalén. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo. ¿Qué implica, hermano? Andaban, como dice la palabra, desterrados, esparcidos en Asiria. Andaban en la llanura,
andaban abajo en el valle. Entonces, para adorar al Señor, ¿qué tuvieron que hacer? Subir al monte santo en Jerusalén. Por eso usted va a fijarse que cuando iban hacia Jerusalén, subían. Y cuando un hombre venía de Jerusalén hacia Jericó, bajaba. Así lo va a ver usted en la palabra, y lo mirábamos ayer con los hermanos de Corderitos. Entonces, hermano, acá podemos ver, por ejemplo, que el Señor se le parece a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le comienza a hablar de adoración. Y le comienza a decir que hay un monte para eso. Pero el Señor Jesús le muestra el plano del diseño original revelado en el monte, ¿verdad? Y le dice: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque va a ser en los montes donde mis hijos se reúnan y haya asamblea santa y yo esté allí y mi presencia esté allí. Por eso usted y yo hemos de adorar, conforme al modelo celestial. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra. Entonces, vamos al número 3. Mire, Juan 6, 2 al 3 dice: le seguía gran multitud. Le agregué eso de la multitud, hermano, mire. Y le seguía gran multitud, el verso 2, porque veían las señales que hacían los enfermos. Mire las multitudes, hermano. Le seguían porque miraba las señales que hacía. Pero lo que buscaban era el milagro solamente. No le adoraban. No recibían la enseñanza. Le seguían solo por las señales. Pero mire con sus discípulos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, no con la multitud. La multitud no sube al monte. Por eso no conocen el diseño. Entonces, hermano, usted y yo por eso, ¿verdad? Subimos al monte. Sí, le voy a agradecer al equipo que me ayuden a interceder, hermano, el equipo de servicio, por favor. Entonces, hermano, aquí veo yo un plano de la doctrina, de doctrina bíblica. Porque, hermano, en el monte, el Señor Jesús le enseñaba a los discípulos. Y allí Él les explicaba las parábolas. En el monte Él les daba la revelación a los discípulos. La multitud allá quedaba expectante a señales y milagros, ¿verdad? Y no estamos diciendo que es malo, hermano, de ninguna manera. Es más, en Sión ocurren maravillas, hermano. En Sión ocurren maravillas, pero a un discípulo ya no lo atrae solamente señales y milagros. A un discípulo lo atrae la doctrina. Aunque no hayan amenes. A un discípulo lo atrae la enseñanza del Señor Jesús. La enseñanza, la doctrina bíblica. Porque quiere cambiar. No quiere que lo sanen solamente, sino quiere ser transformado. Quiere crecer en madurez, conforme al modelo. Quiere parecerse a Cristo. Por eso necesita saber cómo es el modelo, conforme a la doctrina. Cómo es un conquistador. Por eso Moisés y el Señor también le dijeron a Josué. ¿Qué le dijeron a Josué en cuanto a la doctrina? Medita en este libro de día y de noche. Cuando camines, cuando te sientes, cuando te duermes, cuando te levantes. Ándalo ahí en el celular, en varias versiones. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Doctrina. Entonces, hermano, vamos al Antiguo Testamento. Y mire lo que ocurre acá. Éxodo
24, 12, 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés como un discipulador. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, con Josué, su discípulo. Y Moisés subió al monte de Dios, y ahí le dio el Señor la ley. ¿La ley para qué? Para enseñarle al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera prosperado, para que anduviera conforme al modelo mientras anduviera aquí en la tierra. Entonces en el monte le dieron a Moisés la doctrina para Israel. En el monte. En el monte. Y mire usted, como Moisés no fue solo, sino como maestro, ¿verdad? Fue con su discípulo. Con su discípulo. Lucas 6, 11, 12. Y ellos se llenaron de furor. Le agregué aquí, hermano, intencionalmente, ¿verdad? El verso 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. O sea, allí tiene perseguidores, acusadores. Allí tiene, mire, como hemos estado hablando, gigantes, enemigos, que lo quieren destruir, humillar, así como estuvimos viendo de los nefil, ¿verdad? De los nefilim. Entonces ellos, llenos de furor, hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Porque, hermano, el modelo original va a ser perseguido, para ser trastocado, para ser destruido, para ser anulado. Bendito Dios, hermano, que Él ha puesto esa inquietud en nosotros por buscar la doctrina pura, la doctrina sana, la doctrina bíblica. No debe de ser la doctrina de la Biblia. De la Biblia. Entonces, mire, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, hermano, además de ver aquí al Señor Jesús orando, aquí yo veo, hermano, un plano en el que la nube de gloria se manifiesta cuando usted y yo subimos al monte a orar. Y aunque hayan enemigos, aunque haya perseguidor, aunque haya el que quiere destruir, cercar para que no vayamos a nuestra heredad, a nuestra herencia, la presencia del Señor nos envuelve. Y, hermano, la presencia del Señor nos guarda, nos libra, nos cuida, nos sana, nos instruye, nos consuela. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temeré lo que me quieran hacer 10,000 gentes. David sabía quién estaba con él. Sabía lo que tenía que hacer. Por eso iba a adorar al monte, al Señor. Al Señor. Entonces, hermano, le puse así ese nombre a este plano. Ahí usted puede encontrar más todavía, hermano. ¿Verdad? Solo con este plano. No digamos con el de adoración. No digamos con el que vimos ya también de la doctrina, hermano. Porque mire, Éxodo 24, 17, 18. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así como el Señor Jesús oraba toda la noche. Entonces la nube de gloria, hermano, la nube de gloria cubrió el monte y a Moisés también. A Moisés también. Entonces, en la presencia del Señor,
Él nos libra de la destrucción. Él es nuestro escondedero, nuestro alto refugio. Mire, ¿dónde está el refugio? En lo alto. ¿Quién nos va a encontrar ahí, hermano? ¿Quién? Él nos libra de los enemigos. Deuteronomio 10:10 dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte, porque había uno en el monte orando, intercediendo. Entonces, hermano, ahí está. Yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Hermano, en el monte, en esa nube de gloria, vamos a ser habilitados, así como Moisés, mire, habilitados para guiar nuestra familia hacia nuestra tierra prometida. Pero también, hermano, mire, ahí vamos a recibir la instrucción, ahí vamos a recibir la orden: levántate ahora y muévete, ve en pos. Y ahí recibir la instrucción. Ahí vamos a recibir la instrucción. Agarra tu teléfono y llama a fulano. Ve mañana y ve a tocar tal puerta. Te va a llamar alguien y le vas a decir esto y esto. O te va a decir esto y esto, para que recibas tu herencia. En el monte vamos a ser habilitados. En el monte vamos a ser instruidos. Ahí vamos a recibir. Vamos a recibir. Mateo 17. Otro plano. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Aunque hablamos de la nube de gloria acá con Moisés ahorita, no le mencioné aquella parte, ¿verdad? De lo que le decía de la cara de Moisés, pero vamos a ver aquí. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mira este plano que podemos ver aquí. El Señor se transfiguró delante de ellos, y su rostro brillaba en el monte de la transfiguración. Pero aquí le puse una transfiguración gloriosa, es decir, en la gloria de Dios, de gloria en gloria. ¿Recuerda usted? Éxodo 34, 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Mire, ya había recibido Moisés la enseñanza, la doctrina, las tablas, ya viene con las tablas, los mandamientos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué era lo que Moisés traía? La gloria de Dios. Venía impregnado de la gloria de Dios. Y dice la palabra, hermano, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero hermano, mire esta versión. Y nosotros todos con rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, su imagen misma, nos vamos transfigurando de gloria creciente, con gloria creciente, como por la acción del Señor, que es Espíritu. El Espíritu Santo de gloria en gloria nos va a ir transformando. Por eso, hermano, Moisés resplandecía su rostro.
así también nosotros, llenos de luz cada vez, llenos de luz cada vez y llenos de luz. Así como era Adán antes de caer. Y así como usted y yo vamos a ser transformados o transfigurados en un cuerpo glorificado de luz. Ese es el cuerpo en el que usted y yo vamos a ser transformados. Porque como dice Romanos 8, 29 y 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Glorificó. Gloria a su nombre, hermano. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ese es el plan que el Señor ha hecho para usted y para mí. Un plan de bienestar. Y no hay bienestar si nosotros no nos vamos pareciendo más al Señor. Nuestra vida vamos a ir de victoria en victoria, cada vez más subiendo y subiendo y subiendo, hasta que vivamos en el monte de Sión. Otro plano. Mateo 4, 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo en el monte: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué plano miraba yo aquí de este modelo original? En donde vamos a resistir al tentador. En el monte. En el monte. ¿Y con qué? Con el escrito está. ¿Con qué? Con la doctrina. Por eso hay que ser discípulos. Hay que ser discípulos. Y no quedarnos en discípulos tampoco. Hay que avanzar, ¿verdad? A siervos. Así como Josué, que era siervo de Dios y era siervo de Moisés también. Entonces vamos a resistir al tentador. Mire Primera de Reyes 20, 25, hermano. Resistir al tentador, hermano, es vencer, ¿verdad? Y dice, mire lo que dice aquí: y los siervos del rey de Siria, los enemigos, le dijeron: es que sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Usted y yo vencemos cuando nuestra vida es de altura en el monte de Sión. Y mire lo que dicen: mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Una estrategia de victoria es que usted y yo estemos en el monte. Ahí vamos a resistir al tentador. Ahí vamos a vencer nuestros enemigos. Entonces es un plano del modelo original donde vamos a vencer. Hermano, Nimrod, que era lo que buscaba: un lugar alto. Un lugar alto. Erigir una cabeza y gobernar desde allá, desde la altura. Desde la altura. Mire los sirios. Y aquí están siendo vencidos ellos. Usted puede leer allí. 1 Reyes 20. Los siervos del rey de Asiria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos vencieron. Entonces, ¿qué va a buscar el enemigo? Por eso hasta el dicho se dice, ¿verdad? Es que anda por, ¿cómo es que dice? No, por la 20 no, hermano. Por la llanura, ¿cómo es que dice? No, de amargura. No, de la llanura. Hasta hay un dicho, hermano. Pero mire ello. Estrategia del enemigo: llevémoslos a la llanura. Allí vamos a ver si no los vencemos. Pero ellos son de monte. Por eso nos vencieron. Por eso nos vencieron.
el último, creo yo. Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Allí usted en la palabra no va a encontrar que Getsemaní es un monte, pero en el diccionario sí. Cuando usted investiga más, Getsemaní era un olivar que estaba en el monte de los olivos. En el monte, yo se lo agregué, el paréntesis yo se lo agregué, ¿verdad? Y usted lo puede chequear ahí. Entonces se lo llevó a un lugar que se llama Getsemaní, que está en el monte de los olivos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro, ¿verdad? Oro. Él se fue a orar en el monte de los olivos, porque ahí están en el monte de los olivos. Y Getsemaní significa molino de aceite. Entonces yo el plano que miraba aquí en este lugar, hermano, es el plano que Él nos muestra para que se haga su voluntad y no la nuestra. Se haga su voluntad y no la nuestra. Usted sigue leyendo verso 37, 38, dice: y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Como cuando nos damos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que lo que yo quiero hacer no es agradable. Y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es hacer lo contrario de lo que yo quiero hacer. Entonces no nos agrada. No es agradable. No es agradable. Nada bonito para la carne cuando nos damos cuenta. Tienes que pedir perdón. ¿Y a quién? Menos que a quien me toca. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y usted lee en el verso 39. Y él dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Aunque toque ser molido, aunque toque ser triturado. En este plano, hermano, en este monte, vamos a brillar, pero a través del molino, rindiendo nuestra voluntad. Rindiendo nuestra voluntad. No es que yo pienso que esto y esto es así, debe de ser así. Y el Señor lo que nos está mostrando es tal vez este plano. El plano en el que se haga su voluntad. Aunque yo me mire como el que estaba equivocado, aunque tenía razón. Incluso, hermano, los discípulos aquí se durmieron. No pudieron velar, no pudieron orar en este monte. Se durmieron. O sea, cedieron pues, ¿verdad? En sus fuerzas, no tuvieron fuerzas. Claro, ¿verdad? No era el tiempo de ellos, pero eso vemos aquí. Eso vemos aquí. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez. Otra vez. Entonces por eso le ponía aquí a este plano: que se haga la voluntad del Señor. Génesis 22:16. Mire, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Abraham, negándose a sí mismo, negándose a su voluntad también, en el monte, que ya lo vimos en otro ángulo, ¿verdad? Abraham, entregando lo que más amaba. Es claro pues que él no quería ir a sacrificar a su hijo, si era su único, pero el Señor se lo pidió. Entonces Abraham abandonó su voluntad y adoptó
hacer la voluntad del Señor, lo que le estaba pidiendo. Entonces el padre por eso le dice: por mí mismo he jurado. Mira, hermano, arrancarle un juramento al Señor al hacer esto a Abraham. Por eso él fue padre de la fe, ¿verdad? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermano, parece que estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento. Rindamos nuestra voluntad al Señor y arranquémosle estas promesas al Señor. Activémoslas en nuestras vidas. Es que, hermano, mire usted que esto lo digo para mí también, que a veces uno, ¿verdad?, queriendo pelear con sus fuerzas, o sea, en su voluntad, o según su voluntad. Qué sabio es mejor hacerlo con las fuerzas del Señor. Con las fuerzas del Señor. Vamos terminando, hermanos de alabanza. Ya terminamos más bien. Que se haga su voluntad. Conforme al modelo. Asegurémonos hacerlo conforme al modelo que nos fue mostrado en el monte. Y el Señor Jesucristo fue ese modelo en cada monte de los que Él se manifestó y quedó en la palabra para enseñanza suya y mía, para que nosotros andemos conforme al modelo mostrado. Así como cuando Moisés tenía que edificar el tabernáculo y hacer cada utensilio sagrado conforme al modelo que se le había mostrado. Ya vimos, el pueblo de Israel se contaminó con aquellas genéticas trastocadas de contaminación y se apartaron del modelo. ¿Qué les vino? Derrota. ¿Qué les vino? Enfermedades. ¿Qué les vino? Pobreza. ¿Qué les vino? Tener un yugo del enemigo encima. El Señor quiere que no solamente tengamos bendición, provisión, seamos adoradores en espíritu y en verdad, se haga su voluntad en nuestras vidas, seamos transfigurados de gloria en gloria o por su nube de gloria y seamos guardados de nuestros enemigos. El Señor quiere también, así como le dijo a Moisés o a Abraham, que le dijo, ay Dios mío, la promesa que le da a Abraham: por cuanto no me has negado a tu hijo. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Vamos a conquistar nuestros enemigos cuando lo hagamos todo conforme al modelo celestial, siendo nuestro Señor Jesucristo el sacerdote que oficia en ese santuario hecho por el Señor. Él vino a la tierra a hacernos la maqueta de ese modelo que hay en el cielo, para que nosotros acá veamos la maqueta. Por eso nos dejó el sacerdocio levítico, para que veamos el sacerdocio levítico, porque es una copia del original, el sacerdocio eterno, en el orden de Melquisedec, en el que usted y yo somos llamados para ministrar y presentar ofrendas, como todo sacerdote debe hacerlo. Se nos fue el tiempo, hermano. Híjole, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos en el monte. Hemos subido al monte hoy para que nos muestres el modelo, el diseño original
y no nos apartemos de Él ni a izquierda ni a derecha, y nos vaya bien todos los días de nuestra vida y todo lo que hagamos nos salga bien, como le dijiste a Josué. Señor, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser, Señor, envueltos en tu gloria, en tu nube de gloria, para ser transfigurados, transformados a tu imagen, para que nos guardes de nuestros enemigos, para que recibamos la provisión y no nos haga falta nada, para que nosotros vayamos en pos de ti, para que vayamos en ascenso, en ascenso, en ascenso, para que vayamos, Señor, de gloria en gloria, para que vayamos, Señor amado, como la luz de la aurora, para que vayamos, Señor, en el orden, para que vayamos, Señor, equipados conforme a tu voluntad, que tú nos enviaste, Señor amado, a una misión aquí a la tierra. Tú nos has de dar la provisión, tú nos has de dar los recursos, has de dar las armas. Danos el modelo, Señor. Síguenos dando el modelo. Queremos hacerlo conforme al modelo que está en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pero dame este monte y con tus fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él vence nuestros enemigos. Hemos de ser valientes como Josué y no tenerle temor a cualquier gigante. Es más, hemos de derribar sus fortalezas, hemos de derribar sus ciudades y salir y guiar a los nuestros hacia la conquista. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, revélanos, síguenos enseñando, aún cuando durmamos, cuando vayamos a la cama. Espíritu Santo, queremos ser discípulos, queremos tener oídos de discípulos y hacerlo todo conforme al modelo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga. Vaya en paz y en bendición.